pues de mucho, sobre todo pues los que estamos en este país, especially the ones in this state, porque nosotros tenemos que ser la luz del mundo, because we have to be the light of the world. tenemos que ser esa luz en medio de las tinieblas, We have to be that light in the middle of tenemos que dar darkness. respuesta, como dice la Biblia, Like the Bible says, we have to get the answers contra cualquier argumento to any argument que se levante en contra de la palabra de Dios. that rises up against the word of God. ¿Y cómo van a dar ese argumento And how are you going to make that argument si no saben distinguir if you don't know how to la luz de las differentiate tinieblas? the light from the darkness? Si no saben distinguir lo bueno de lo malo. If you don't know how to distinguish the good La from the Biblia nos bad? dice que a lo malo The Bible says that to evil, le llaman bueno they call it good, y a lo bueno le llaman malo. and to what's good, they call it evil. Pero gracias a Dios por la luz But thanks to the Lord for the light, para nuestras almas, to the light for our souls, para que nosotros no andemos en tinieblas, como dice la palabra de Dios. so that we won't be in darkness like the Bible says, Porque la paga del pecado es muerte because the wages of sin is death, y el maligno and evil, está bien escondidito. it's well hidden. Mientras no sepamos de él, The more we don't know about it, él está feliz. the more he's happy. Pero cuando es descubierto, But when he's discovered, el Señor Jesús cuando vino, the Lord Jesus, when he came, lo sacó a la luz he took him into the light, y nos dijo, and he told us, este es el adversario, this is the este adversary, es el engañador, this is the liar, este es el acusador this is the accuser, de nuestras almas the accuser of our souls, y este es el Dios de este mundo. and this is the God of this world. La palabra Dios, The word God, un Dios es algo que ocupa lo primordial en tu corazón, a God is something that takes over what's most in your life, y este Dios, entre comillas, and this God se disfraza de muchas cosas, disguises him as many things. se disfraza de muchas maneras He disguises in many different forms, y engaña a la gente and he lies to people para que tengan algo so that they can have something, antes que Dios, so they can have something before them, algo primero que Dios. something that comes first. Y nosotros vamos a ver And we're going to see por qué Dios, why God, el Dios verdadero, the true God, por eso la Biblia dice that's why the Bible says que Él es el Dios de los dioses, that he is the God of gods, el Dios de Isaac, de Jacob the God of Abraham, y Isaac, de Abraham. and Jacob. Él es el verdadero Dios. He is the true God, Y este usurpador and this fake one es el que quiere que nosotros is the one who wants us to, tengamos vidas who wants us to have lives como las que Él tiene, like the one that he wants, que es una vida which is a life apartada de Dios, apart from God, apartada de la luz or apart from the light, y queriendo saciar nuestra vida and wanting to fill our con lives placeres, with desires, con riquezas, with riches, con drogas, with drugs, con el alcohol, with alcohol, queriendo satisfacer nuestra necesidad de Dios to satisfy our necessity of God a través de ritos, through rituals, a través de sacrificios, through a sacrifices, través de ofrendas, through offerings, a través de mandas, ¿por qué no? through demands. Cuando la Biblia nos dice When the Bible tells us, qué es lo que Dios nos pide. tells us what God wants, Y lo que Dios nos pide and what He asks us from, es que conozcamos a Cristo. and what He asks for is that we know Him, No una religión, not a religion, no una ciencia de verdad extraña, not a strange science, conocer al Hijo de Dios, but to know the Son of God, conocer a Jesucristo, to know Jesus Christ, porque cuando conocemos a Cristo, because when we know Christ, entendemos quiénes somos nosotros, we understand who we are, para qué estamos aquí, why we're here, de dónde venimos, where we come from, qué es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra what it is we have to do on this earth, y para dónde vamos. and to where we're going. Por eso en esta preciosa tarde That's why in this precious afternoon, vamos a ver cómo el maligno pues nos engaña a través de ciencia y de tantas cosas. we're going to see how evil tricks us through science and a bunch of other things. Algo que arraiga mucho en los corazones Something that's rooted in the hearts, y que es muy difícil and that's very difficult. arrancar It's very difficult to take it out.
son las costumbres. are the customs. Y eso lo decimos And we say that porque el estudio de de Éxodos, because in the study of Exodus, nosotros estamos viendo we're seeing que Dios lo que quería that what God wanted, con el pueblo de Israel what He wanted with the Israelites, era arrancarle sus costumbres. was to take out their customs. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento And we see in the New Testament que los fariseos that the Pharisees y los escribas and the scribes, tenían más autoridad para ellos they had more authority for las themselves. costumbres They had more authority towards the customs que el amor de Dios. than to the love of God. Y nosotros pues vamos a ver todo eso. Vamos a gloria a Dios, a 2 de Corintios 4, Let's go to 2 Corinthians 4. en su versículo del 3 y 4. And it's verses 13. Y dice la Biblia, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni, perdón, es el 2 de Corintios 4:4. Let's go to 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Vamos desde el 3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Y dice el 4, es bien importante, porque dice: en los cuales And 4 says, in which el Dios de este siglo the God of this age cegó el entendimiento de los incrédulos, has blinded the minds of the para unbelievers, que no les resplandezca la luz del evangelio so they cannot see the light de la gloria de Cristo, of the gospel el cual es la imagen de Dios. that displays the glory of Christ. Ahora nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, en este versículo, Now we see the word of God in this verse que dice: that says, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, ¿verdad? it says, in which the God of this age has blinded the minds. Se puede decir, o podríamos malinterpretar, Or we could misinterpret it que son víctimas. and make it seem like they're victims. Porque es que el Dios de este siglo, Señor, me cegó y pues yo no veía. Oh, it's because He blinded me, my knowledge, and I didn't understand. Pero en el libro de Romanos dice por qué están cegados. But in the book of Romans, it's explained why they were blinded. ¿Y saben por qué están cegados? Ellos están cegados a propósito. And they're blinded on purpose. Porque dice que es por su duro corazón, Because that's because por su orgullo, of their pride. por el cual la luz del Evangelio no les resplandece. And because of that, the word of God doesn't shine upon Y el them. maligno se agarra de esas mentiras, And evil holds on to those lies. se agarra de esos sentimientos, It holds on to those understandings. y entonces ciega a la humanidad. And it blinds humanity. Y por eso nosotros vemos And that's why we see que atrás de sus sentimientos, that behind their feelings, atrás de su orgullo, behind their pride, atrás de cualquier cosa que impida venir a los pies de Cristo, behind whatever is stopping you from coming to the feet of está Christ, Satanás, is Satan. está el Dios de este siglo, It's the God of this world. alimentando, ¿verdad? Susurrando It's feeding, it's whispering, a sus oídos: it's whispering in your ears. tú eres superior, Oh, you're superior. nadie te tiene que enseñar, No one has to show you anything. ellos son inferiores, They're inferior. tú aquí eres el guapo de guapos. You're the most handsome one in here. Eso es lo que susurra el maligno, That's what evil's whispering. ¿verdad? Y por eso muchas personas And that's why a lot of people, no quieren venir a los pies de Cristo, they don't want to come to the feet of Christ para que ellos entiendan realmente so that they can truly understand por qué están en esta tierra. why they're on this earth. Dios lo llama el Dios de este siglo. God calls them the God of this age. La frase el Dios de este siglo, en otro dice, ¿verdad? Dios de este mundo. In another verse, it says the God of this world. Indica que Satanás es el mayor influencia sobre las ideas, It tells that he's the biggest influence opiniones, in opinions, aún metas, to methods, esperanza to hope, y punto de vista de la mayoría de las personas. in the point of view of a bunch of people.
Su influencia abarca también la filosofía, como lo estuvimos diciendo, del mundo. He also influences philosophies. Sobre todo la filosofía, ¿verdad?, de la evolución, Above all, que venimos de los changos y bueno, tantas tonterías, the theory of evolution, que a través de la ciencia pues vemos que es imposible. that through science we see it's possible. La filosofía del mundo, la educación, The philosophy of the world, the education, el comercio, the commerce, los pensamientos, the thinking, las ideas, the ideas, las falsas religiones del mundo, the false religions around the world, todas están bajo el control de este Dios. all of which are under the control of this God. ¿Y saben de dónde viene todo esto? And you know where all this comes from? ¿Alguien sabe de dónde viene todo esto que estamos diciendo? But you know where everything we've talked about comes from? Viene de la mente del maligno, It comes from the mind of evil. viene de la mente de Satanás It comes from the mind of Satan. y la implanta And he plants it en los seres humanos. in the human being. En el huerto del Edén In the empezó Garden of Eden, con Adán, with Adam, con la desobediencia with the disobedience. y sigue hasta nuestros días. And it's still going on in our times. Entonces nosotros vemos que el Dios de este siglo So we see that the God of this age pues es el que tiene a las personas He's the one who has people atraídas hacia Él. that are drawn to him. Porque hoy, ¿verdad? Pues ya nuestros sentimientos aún están torcidos. Because even our feelings are twisted. Porque pues un ejemplo bien claro, ¿verdad? La Biblia dice que el que ama a su hijo ama la vara. Because a clear example is the Bible said who loves his child loves the rod. ¿Y qué hacemos muchas veces con los hijos cuando se portan mal? And what do we do often when our kids Es que mistake? va a llorar mi muchachita, Oh, my little daughter's gonna cry. le va a doler. It's gonna hurt her. Y hasta lloran los papás con ellos. And the parents even cry with them. Y lo único que pues la Biblia dice, ¿verdad? Que tenemos que corregir. ¿Y saben cuál es el objetivo de corregir? And you know what the objective was? Frenar. Frenar. It's to refrain them. Algo que a los pequeñitos se les tiene que enseñar es a refrenarse. Something you have to teach the Porque little por eso kids los criminales, is to stop themselves. los That's why- malhechores, that's why the los criminals, violadores the y toda esa violators, gente psicópata and all those psychotic people, se creen dueños de todo. they think they're the owners of Ay, a mí me everything. gusta esa niña. Oh, I like that little girl. Y como no me enseñaron a refrenar, pues véngase para acá. And since nobody taught me to stop, I'm just gonna go. ¿Verdad? Entonces nosotros, ese es un claro ejemplo de nuestros sentimientos, cómo son torcidos. So it shows how our feelings are twisted. Cuando la Biblia dice que el que ama a su hijo, miren, pum, When the Bible says that who loves his Ama la vara. child loves para God, que entienda que hay un orden, so they can understand that there's que hay un a límite. that there's a limit. Y ese es un ejemplo claro y fácil de entender de cómo el maligno nos engaña. And that's a clear example of how evil lies to us. Porque cuando no tenemos freno, Because when we don't have a break, el ser humano se convierte pues en un monstruo, the human being turns into a monster. se convierte en algo horrible, horripilante, It turns into something horrible. que lo único que hace That the only thing that it's doing es dañar is hurting, la semejanza de Dios. is hurting the image of God. ¿Y saben cuál es la semejanza de Dios? And you know what the image of La God imagen is? de Dios, ¿saben cuál es? You know what it is? La imagen de Dios es el ser humano. The image of God is the human being. Es el ser humano la semejanza de Dios. The human being is the image of God. Por eso la Biblia dice que condena el suicidio, la Biblia. That's why the Bible says that it condemns suicide. Condena el asesinato. It condemns murder. El asesinato es, ¿verdad? Pues con ventaja, porque me cae gordo. Murder is like when you say, oh, I don't like that person. Dios lo condena porque es la imagen. He condemns it because that Destruye person la is imagen the image. del Creador, They're destroying the image que of es the el ser Creator. humano. That is the human being. Porque imagen Because image de Dios fuimos creados. and the image of God we were created. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que el ser humano muchas veces llega y literalmente despedaza esa imagen. And we see that sometimes the human literally disembowels a person Consumido por el odio, because they're consumed by hate, por la venganza, with revenge, por la ira, with rage, porque no tiene un freno. because they don't have a break. Y esos sentimientos And in their feelings, son alimentados por el maligno. they are being fed by evil. También Satanás, como estuvimos viendo, la verdad, es llamado el príncipe de la potestad del aire. In the Bible, it also says that evil is the prince of the air. Es el príncipe de este mundo también. He's the prince of this world. Vamos a Efesios 2:2. Let's go to Ephesians. Eso chapter 2, estuvimos verse viéndolo 2. un poco la semana pasada. We were seeing that a little Perdón, digo ese
varias semanas a atrás. couple weeks ago. Estuvimos viendo cómo el maligno es el príncipe de este mundo. We were seeing how evil is the prince of this world. Efesios 2:2. Ephesians chapter 2, verse 2. Y miren, muchos dicen, es que al diablo lo tengo bajo mis pies. And a lot of people say, oh, I have Satan underneath my foot. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que ni el arcángel Miguel se prefirió a decirle una maldición en contra de él. When the Bible says that not even the archangel Michael dared to say something bad towards him. En los cuales, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, Chapter 2, verse 2. en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, In which you used to live when you followed the ways of this world, conforme al príncipe de la potestad del aire. and of the ruler of the kingdom of the air. Este versículo quiere decir This verse means que la corriente de este mundo that the ways of this world fue formada were formed por el príncipe de la potestad del aire, by the ruler of the kingdom of the air. el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. The Spirit is now at work in those who are disobedient, Todos aquellos que no obedecen la palabra de Dios all those who don't obey the word of God por la Biblia, by the Bible. nosotros vemos We see que están siendo guiados por esa corriente. that they're being guided by that current, Y por eso and because of that, Dios God, pues tiene que traer justicia, well, He has to bring justice, porque la Biblia dice que pues desde el principio because the Bible says that from the beginning, Dios pues lo que dice cumple. what God says He Él no es does. hijo de hombre para que se arrepienta, He's not a son of man to repent ni para que mienta. or to lie. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que cuál es el pecado grave So we see what is the del ser humano. most grievous sin En estos tiempos. in these times. Pues simplemente rechazar la salvación, It's simply to reject salvation, porque la única salvación que hay para los seres humanos because the only salvation that there is for the humans es a través de reconocer is through recognizing que nosotros debimos de estar en esa cruz, that we should be on that cross, que nosotros éramos culpables, that we were guilty, que nosotros estábamos apartados de Dios, that we were apart from God, y reconocer que el que estuvo en esa cruz and to recognize that the one who was on tomó the nuestro cross lugar. took our place. Porque nosotros vemos, ¿verdad?, que ahora dice, pues es que yo no soy asesino, Because we see people that say, oh, I'm not a murderer, yo no miento, I don't lie, pues yo soy, ¿verdad?, me trato de portar bien, I tried to act good, pero ese no es el problema. but that's not the problem. El problema The problem fue que nosotros heredamos was that we inherited el pecado. sin. ¿Y yo qué culpa tenía? Oh, and why? No tenías culpa. No, you had no blame in it. Pero ahora está la solución. But there is a solution. Por eso Cristo la puso. That's why Christ put it there. ¿Y cuál es esa solución? And what is that solution? Jesucristo, It's Christ. el sacrificio The sacrifice de nuestro Señor Jesucristo. of our Lord Jesus Christ. Esa es la solución That is the solution, para que nosotros volvamos so that we can go back a nuestro estado pues original, to our original state, que es which is ser guiados por Dios, to be guided by God, no guiados por un ángel, not guided by an angel, no guiados por algún, ¿verdad?, ser, not guided by a being, sino por Dios. but by God. Y el Dios de este mundo And the God of this world, pues nos tiene cegados. all He has is blinded. Y mientras nosotros no entendamos And the more we don't understand que Él anda ahí vagando, that He's out there roaming, no anda allá afuera vagando, anda en tu casa. well, He's not roaming, He's in your home. Si no es a Cristo en tu casa, If Christ isn't in your alguien home, está, someone else is, porque la Biblia dice que solamente, ¿verdad?, es el maligno. because the Bible said that O it Dios. can only be evil or God. Satanás, para dejar, ¿verdad?, claro, no es omnipresente. To make it clear, Él no es Satan omnipresente, is not, pero tiene, ¿verdad?, su grupo de demonios, but he has this group of demons. tiene potestades, He has power. huestes de maldad, He has power of evil que son las que pues entran that are the ones who enter. con la mentalidad With the mentality y con la orden and with the order que el maligno les da. that the O evil sea, que gives son to sus it. representantes de eso. So they're kind of like his Por eso la Biblia representatives. dice en el libro de Efesios 6, That's why the word of God
God says Que in Ephesians 6 estemos firmes, that we have to be firm, que nos pongamos la armadura de Dios. that we must put on the armor of God. Es que ya el Señor lo venció en la cruz. Oh, but God already defeated on the cross. Sí, ya lo venció en la cruz. He did, Pero él aún sigue suelto. but he's still loose. Él está todavía tentando, He's still tempting, queriendo entrar a la casa de los hijos de Dios. wanting to enter the children into the Porque children of pues God's los que no house. han aceptado a Cristo, miren, Because if they haven't accepted Christ, es que en mi casa está todo bien. oh, but everything's going well in my Es house. que pues a mí sin Dios me ha ido bien. Even though I don't have God, everything's going well. Pero la Biblia dice But the Bible says que estamos, that we are, que heredamos that we inherited la semilla the seed del pecado. of evil. ¿Y saben qué es lo más increíble que dice la Biblia? And you know what's the most incredible thing the La Bible otra vez creo que says? lo dijimos. I think we said it last time too. ¿Quién cree que es el enemigo del diablo? Who do you, Perdón, de Dios. who do you think is the enemy of God? Pensábamos que el diablo y Dios estaban así, mira, We thought that it was mío, tuyo, mío, tuyo, mío, tuyo. we thought that it was between God and the devil. No. No. La Biblia dice que nosotros somos enemigos, éramos enemigos de Dios. The Bible says that we were enemies of God. Aún el diablo no puede hacer nada Satan can't do anything sin el permiso de Dios. without the permission of God. Ay, ¿y por qué Dios no los cuida entonces? Oh, why doesn't God take care of them then? Porque ellos están apartados. Because they're apart Porque el from God. pecado trae consecuencias. Because sin brings consequences. Porque la desobediencia trae consecuencias. Because disobedience brings Y el consequences. maligno, And evil, a través de esas puertas, through those doors, se mete it goes in como si fuera su casa as if it were its home y hace estragos en los hogares. and does trouble in families. Yéndonos a los extremos, And going into extreme, hemos visto muchos casos we've seen horribles. many horrible cases, Y nosotros vemos que es la manera en la que el maligno entra. and we know that's the way evil En el libro enters. de Job nosotros vemos In the book of Job, we see cómo él llegaba y le daba verdad, Señor, ya vine. how he would go and No, report mire, to God. la Biblia dice, ¿verdad?, que estaban los hijos de Dios reunidos. Well, the Bible says that the sons of God were reunited. Y dice, y Satanás estaba entre ellos. And it says Satan was among them. Esa palabra algunos teólogos dicen que estaba disfrazado. Some people say that he was disguised Porque Satanás era hermoso, nosotros sabemos. because we know that Satan was beautiful. Era el sello de la perfección. He was the seal of perfection. Pero la Biblia también nos dice que quedó horripilante. But the Bible also tells that he ended up looking very Horrible. bad, horrible, Por querer usurpar el lugar de Dios. because he wanted to take God's place, Por querer estar a la par. for wanting to be beside God. Pero bueno, nosotros vemos But we see que él estaba ahí disfrazado, bien guapo, como un ángel hermoso, ¿verdad? Un querubín. that he was disguised as a beautiful angel. Y llegó y le dijo, a ver, ¿qué haces aquí? Le dijo a Satanás. And God asked Satan, what are you doing? Y Satanás, de verdad, le dijo, Señor, vengo de rodar la tierra, Señor, te traigo el reporte. Juanita anda haciendo cosas malas. Lupita, te gusta que la adore. Lupita anda haciendo cosas malas también. Porque él es nuestro acusador. And he went and reported himself, and he's basically our accuser. Y aquí dice, And it says here mira, que me pertenece, that they belong to me, que no están bajo tu protección. that they're not under your protection. Porque el pecado y tú, Señor, Because you and pues sin, no pueden estar juntos. well, you can't be together. Así es de que pues ahí le voy. That's why I'm Por going. favor, no te metas porque dice tu palabra que el pecado es muerte. And please don't interfere because the Bible says that the wages of sin Y que is tú death, no puedes ahí, ¿verdad? and that you can't do anything about it. Entonces es la manera, ¿verdad?, en que el maligno dice, no, pues sí, está bien. So that's the way he works. Y muchas veces, miren, And many times, nosotros como cristianos as Christians, podemos hacer algo. we can do something. ¿Y saben qué es lo que puede proteger todo eso de los ataques satánicos? And you know what can protect us from all the attacks? Nuestras oraciones. Our prayers. Nuestras oraciones. Sí, ya ven que está mal, que todo eso, pero está intercediendo por ellos. Yes, I Sí, said sí. that it was bad, but I'm here No defending me you. los toques. So don't touch them. Nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por nuestros familiares. We have to pray for our family members. Orar para que sean salvos. Pray for them to be saved Porque ellos pues están a merced, because están a disposición del maligno. they're in the disposition of evil. Y nosotros hemos visto And we've seen y vemos en nuestros familiares que no conocen de Dios and we see in our family members that are not que believers probablemente por un tiempo están bien, that for a time they're good, pero luego les va mal.
but then it goes bad. Porque el maligno Because evil no pierde el tiempo. doesn't waste time. Entonces, ¿verdad? Llegó y le dijo, bueno, ya llegó, ¿verdad? Le dijo, oye, ¿no viste a mi siervo Job? Que mira, intachable. And God said, have you seen my servant Job, who is Es la crema innata de ahí, de ese pueblo. he's the best in that village? Entonces, ¿verdad? Y el diablo le dijo, And Satan ay, replied, sí, pues así que no, pues si tú lo proteges y todo. well, of course he is, you protect him. Ahí nosotros vemos que el maligno We see there that evil estaba is haciendo querer wanting quedar mal a Dios. to make it seem like ¿Y God's saben con good. quién? And you know with who? Porque cuando ellos estaban allí enfrente, Because when they were in front, había huestes angelicales, there was a bunch of angels, querubines, serafines, cherubim, servants. los seres vivientes. There was an audience basically. Y cuando dijo, bueno, pues tú lo proteges, así que no, el broto volteó y dijo, And when he said, of course you protect a him, ver qué le va a decir Dios. everyone just looked, waiting for God's Entonces ya response. nosotros sabemos la historia, So we know the que el story pobre hasta quedó sarnoso, that the poor Job ended up very bad. y la Biblia nos dice que aún así guardó su integridad. And the Bible says that he still had Él his dijo, integrity. Jehová Dios da He said God takes y Él quita. and he gives. Sea su nombre glorificado. May his name be glorified. Porque Job, Because Job, miren la fe de Job. look at Job's faith. No tenía puestas su amor, He didn't have his love, su vida his life, en las pertenencias. on his belongings. Pues Job era rico, He was rich, él era sabio, he was era un wise, consejero ahí, ¿verdad? De la región grandota, como un consejero de los grandes. he was an advisor to the greatest. No tenía puestos sus ojos en riquezas aún ni en sus hijos. He didn't even have his gaze on Y his lo único kids. que Dios le dejó fue la esposa. And the only thing that God left Le him dijo, was para que his se wife. te quite, joven. No, Dios sabía que solo uno, ¿verdad? No, God knew that they needed to be together. Entonces, aún y en la esposa Job tenía su amor. Not even towards his wife did he have all his love. Porque después de que le quitó todo, Because after God took everything, mire, ni en su físico, not even in his physical, porque quedó sarnoso, because he ended up very sick. quedó con, ¿verdad? Así con llagas, se rascaba y todo eso. He had boils and he had scratch all the time. Perdió todo. He lost everything. Y imagínense, si fueron cosas extrañas, And imagine those strange un things. viento, There was a wind, cayó fuego del cielo. fire from the sky fell. Job no tenía el conocimiento que nosotros tenemos. He didn't have the Por eso knowledge él that we dijo, have. That's why he said, él no tenía el conocimiento, ¿verdad? Que fue el maligno el que lo hizo, he didn't know that it was evil, the one who did it, por querer tentar a Dios. because evil wanted to Y do Job that. dijo, por eso dijo Job, And that's why Job said, sea Dios glorificado, may God be glorified en las buenas in good y en las peores. and in the worst times. Nuestro Redentor vive. Our Redeemer lives. Y por eso nosotros vemos, ¿verdad? Que ya una vez que pasó la prueba, llegó el diablo y le dijo, mira, ya viste a mi siervo Job, ya se te olvidó y te acuerdas de Job. ¿Quién es ese señor? El que fuiste y le tentaste y todo. Pues sabía que no lo tumbó, Job no lo tumbó, Job aguantó. Así ya me acordé. ¿Ya lo viste que todavía guarda su integridad? That's why we see that after that, when Satan went to go visit God again, Después de que tú me dijiste, me incitaste a que after God replied, oh, you see, todo lo que le pasó, after everything that's happened to him, he's still faithful. mira, todavía está adorando, He's still praising me. todavía me alaba. He still Yo soy loves judío. me. I'm his God. ¿Y qué creen que hayan dicho todas las huestes espirituales? And what do you think all the celestial beings said? Sí hay amor en la tierra, There is. hay amor sin condiciones, There is unconditional. hay amor hacia nuestro Padre, There's love towards our Father que es verdad un amor incondicional. that He gives an unconditional. Y ese es el amor que Dios quiere. And that's the love God wants. Tenemos que darle a Dios ese amor incondicional. No es que, Señor, si tú me bendices, mira, We have to give God that unconditional ahí love. estoy contigo. Si no me bendices, pues mejor me voy a hacerle tortas a la reina del cielo, And let's not be like, oh, if you don't bless me, I'm going to go with someone else. porque ahí sí bendice. Because some people say that. No, Dios es lo que quiere. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Job. And that's what we have to learn from Job. Amar a Dios To love God incondicionalmente unconditionally por quien Él es.
for who He is. Pero ¿cómo van a amarlo si no lo conocen? But how are you going to love Him if you don't know ¿Cómo Him? van a amarlo, verdad? Si no hay quien les predique, como dice la Biblia. How are you going to love Him if there's no one to preach to you Se about? predica las riquezas, People preach about el riches, poder sobrenatural, about the supernatural power, los milagros. about miracles. Y verdad, ya últimamente creo que ya se están llevando grupos del mundo a las iglesias para que no se me vaya el miembro, And lately they're just doing anything to please the people. porque se enseñan tantas cosas para entretener a la gente, Because a lot of things are preached just to entertain the people. cuando nuestro trabajo es presentarles a Cristo. Mira, Él es Cristo, When our job is to present them to God. Él es así, He's like this. este es su carácter, This is His character. Él hizo esto por He ti, did this for Él te you. ama, He loves you. a tal grado que mira, murió en la cruz, To the point where He died for you porque eres su hijo, because you're His son. por adopción. By adoption. Cuando reconocemos ese sacrificio en la cruz, When we recognize that sacrifice on the cross, Él fue el que murió por ti, He's the one who died for you. Él fue el que murió por tus pecados. He's the one who died for your sins. No, ya nada de eso. No, none of that. A ver, ¿quién quiere? Traigo mi green card o tengo la unción de green card. Oh, I have the anointment of Se ha llegado money. a tantas cosas. There's a lot of things that are being Y el Dios de este mundo está ahí metido. and the God of this world is in there. Y ya le decimos a Dios, si tú no me bendices, And then we tell God, if you don't a mí ya bless no me digan, dijo ¿cómo se llama ese predicador? Está en las redes sociales, así Benny Hinn. like dijo, that preacher, Benny Hinn. A mí ya no me hablen de que soy rico en el allá arriba, ¿verdad? En el cielo. He said, don't tell me that I'm El gonna día be que me rich. digan, pues lo voy a encontrar en las redes sociales, el día que me digan que mi riqueza está en el cielo, le voy a dar una cachetada, dijo. He said, the day you tell me my riches are in heaven, I'm Dijo, gonna yo las stop quiero them." ahorita aquí, He said, I want them here now. yo las quiero ya. I want them now. Yo ya me cansé de vivir en todas esas cosas, ¿verdad? And Series y eso. he said a bunch of other things. Y también nosotros vemos uno de allá de Miami que está en las mismas, And we see another one in Miami who's doing the same thing. que creen, ¿verdad? Y miren cómo es Dios. And look how God is. Dios le dio su riqueza. God gave him his riches. ¿Y saben cómo son ellos? And you know how they are. Son como el hijo pródigo. They're like the baby son. La riqueza, ¿saben cuándo se daba? ¿Cuándo se repartía la riqueza? You know when the A riches were ver, given a out? ti te voy a dejar mi Mercedes, a ti te voy a dejar mis millones, a ti así. Here, I'm going to give you my car, I'm going to give you my money, I'm going to give you my house. ¿Saben cuándo se repartían las riquezas? You know when the riches were La given herencia. out? When Era hasta que el papá moría. it was until the father died. Y este hijo pródigo And this prodigal son, lo que hizo fue matar a su padre en su corazón. what he did was A basically mí ya no me kill. enseña, yo no necesito nada de ti. What he basically did was Yo kill lo que his quiero es, father. ¿verdad? Chelines, He said, dinero. he said, I don't want you, I want the money. Y nosotros vemos que Dios le dijo, pues yo lo que quiero es muchachito, pues ahí tenga. And we see that God said, well, that's what you want. Y la maldición para estas personas And the condemnation for these people are es de que Dios los sigan en su desenredo. for you to follow them in their bad Que ways. sigan, ¿verdad? Ahí For them to keep su corazón duro creyendo que tienen la razón. in their hard hearts. Pero ya Dios no está con ellos. But God's not with them anymore. Ya Dios no está con ellos. God's not with them. Y nosotros vemos que la Biblia dice, ¿verdad? Que pues al que mucho se le da, mucho se le demanda. And we see that the one who's given more is ¿Por demanded. qué la Biblia también nos dice en el libro de Romanos? Because in Romans, the Bible also says, Creo que es en el libro de Romanos, sí, donde dice que no se conformaron a las sanas palabras de este libro where it says that they weren't conformed with the words of God. y trajeron su filosofía, And so they brought their philosophy, trajeron sus pensamientos, they brought their thinking, trajeron sus sentimientos a la luz. they brought their feelings. Todos van a ser millonarios antes de que venga el reino. Miren qué mentira. Oh, everyone's going to be millionaires before God comes. Cuando la Biblia dice que verdad que íbamos a ser perseguidos, When the Bible actually says that we were going to be persecuted. ¿verdad? Y nosotros vemos que, bueno, tantas cosas. ¿Y por qué pasa esto? And why does this happen? Porque pues el Dios de este mundo Because the God of this world le cegó el entendimiento blinded their knowledge por su duro corazón, entendiendo esto, ¿verdad? by their hard hearts. Let's understand that. Por sus deseos carnales, By their desires. y ellos inyectan And they inject ese veneno a los feligreses, that venom into other people. inyectan ese veneno a las ovejas. They inject that venom to the flock. Y nosotros vemos cómo el Señor Jesús And we see how the Lord Christ tuvo que padecer, had to perish. y ellos pues no quieren padecer nada.
and they don't want to perish at all. Porque cuando nosotros padecemos, Because when we perish, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos afligidos, when we're afflicted, nosotros somos purificados. we're purified, Y nosotros es cuando buscamos más a Dios. and that's when we live for more of God. Eso es lo que Dios quiere con sus hijos. That's why He Porque wants Dios us to- al que ama disciplina. Because the one who God loves, He Pero en el disciplines. mundo les habla de tantas cosas. But in the world, a lot of things that we have talked about. Nosotros vemos, ¿verdad?, un montón de religiones que salen. We see a bunch of religions that come out. La romana, The Roman, los que no sabían, la iglesia romana the ones who didn't know, and the Roman Church. no fue fundada en los apóstoles. It wasn't founded on the apostles, Porque Constantino because Constantine, fue el que liberó a los cristianos cuando eran perseguidos. he was the one who liberated the Christians when they were being Pero persecuted. él nunca dejó el paganismo. But he never left. Él hizo una mezcla It's a mixture del paganismo of paganism con el cristianismo. with Christianity. Entonces nosotros vemos que hubo varios concilios. So we see that there was Y en el several councils, concilio de Trento, and in the Council of Trent, ahí nosotros vemos que ellos instituyeron we see that they pues, la founded misa, the Visa, instituyeron el adorar a los muertos, praising the dead, y la Biblia dice que no adoremos, ¿verdad?, a los que ya se fueron. and the Bible says that we shouldn't praise the ones Y who ahí are gone, instituyeron también adorar a los, sí, a los muertos, a los ángeles, praising angels, y eso fue 500 años después and that was 500 years after de que nuestro Señor Jesucristo pues subió al cielo. the Lord went up in the heavens. Nosotros vemos a Mahoma, We see que ahora las mujeres no tienen voz ni voto, that now women con los don't musulmanes. have a voice or vote with the y Muslims. nosotros vemos que la esposa de Mahoma And we see that the wife of era Muhammad, comerciante. she was, Él no era un mendigo, creo. Digo, un mendigo no era un mendigo, pero andaba ahí a las acabalas. he wasn't a beggar. Y ahora les meten a los musulmanes And now they tell the que las Muslims esposas no tienen voz ni voto. that the wives don't have a voice. Mahoma se casó también con niñas, con una niña. Muhammad also Tuvo married varias mujeres. a girl. He had several wives. Y los musulmanes, And the Muslims, pues solamente, ¿qué siguen? well, what do they follow? Tradiciones, Traditions, lo que les enseñan sus imanes. what their teachers, Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. and we have the responsibility to learn from the Word of God. Esto no quiere decir que Él gobierna el mundo, hablando del maligno, completamente. Speaking of evil, it doesn't mean that He governs the whole world. Dios es soberano. God is superior. Pero lo que sí significa But what it does mean es que Dios ha permitido is that God has que allowed Satanás Satan opere en este mundo to operate in this world, dentro de los límites but within certain limits que Dios ha puesto that God has para Él. Lo que estuvimos hablando, ¿verdad?, del pecado y eso. What we were talking about sin. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre el mundo, When the Bible says that He has power over the world, debemos recordar que Dios le ha dado dominio solo sobre las personas incrédulas, we need to remember that God only gave Him dominion sobre las over personas que pecan. the unbelievers, the people who sin. ¿Cuántos pecan? How many people here sin? Dijo Pablo, yo soy el más pecador, ¿verdad? Porque él Paul sabe. said, ¿Saben por qué Pablo decía que era el mayor pecador? You know why Paul used to say that he was the bigger sinner? Más que ese asesino, sí, más que ese asesino. Bigger than a murderer. Porque Pablo tenía la luz. Because Paul had the light, Y o sea que él todavía era más pecador que ese asesino que no tenía la luz. and he's a bigger sinner because that murderer didn't have the light. Y cualquier cosita, la Biblia dice, ¿verdad?, que si tú odias a tu hermano, And any little thing that Bible says, if you ya hate se le your es brother, considerado asesinato. you are considered Y eres murder, culpable de asesinato. and you're guilty of murder. En pocas palabras, In short words, nosotros pecamos, we sin, pero venimos a Cristo. but we come to Christ. No vamos a una imagen, We're not going to an image. no hacemos rituales, We don't do rituals, sacrificios sacrifices para el perdón de nuestros pecados. for the forgiveness of our sins. Para el perdón de nuestros pecados venimos a pedirle perdón For the forgiveness of our sins, we come to al que ask. perdonó, al que murió por nosotros. We come to ask for forgiveness. to Él the es God nuestro first. intercesor. He is our defender. Él es el que nos redime He's the one who con redeems su us sangre. with His blood. Y nosotros vemos And we see
No, yo para que Señor, perdóname porque maté, ¿verdad? A 25. Maté muchos. But we can't be like, oh, I already killed Nosotros vemos 25. que les levantan sus banquetas. We see Hablamos de that los narcotraficantes, for the cartels, they ¿verdad? rise Hacen up. obras de caridad como Robin Hood They do cases of charity para calmar su like, conciencia. to calm down their A unos conscience. artistas Even the celebrities, donan dinero a la gente pobre en África, they donate to poor pero todo people. eso lo hacen para calmar su conciencia. But they only do that to calm their conscience. Las personas que abortan People who abort o que hacen cosas en contra de sus hijos or who do things against their van con los children, psicólogos. they go with the psychologist. Señor, oiga, señor psicólogo, yo maté Listen, sir, por mi culpa. it's my fault. Ah, pues sí, tómate, ¿verdad? Les dan drogas para un calmante. And they just give them drugs. No, vete de viaje, olvídate del asunto. Forget about it. Pero el pecado todavía está ahí. But sin is still there. El que perdona nuestros pecados, The one who forgives our el sins, que realmente trae la paz a tu corazón, who really brings peace el into que your life, realmente trae, pues sí, la paz y el gozo a tu corazón, who brings peace and joy into your life, es cuando nosotros vamos al Señor Jesús is when we go to the Lord Jesus Christ y le pedimos perdón. and we ask for forgiveness. Le decimos, Señor, yo he pecado We say, God, I have contra el sinned cielo y contra ti, Señor. against heaven and against you. Perdóname. I'm sorry. Perdóname, Señor. I'm sorry, Lord. Soy lo peor que puede haber en este mundo. I'm the worst that there could be in this world. I'm sorry. Con un corazón contrito, With a heart that's meek, un corazón humillado. a heart that's Señor, humble. perdóname. Lord, I'm sorry. Yo te reconozco como mi Salvador. I recognize you as Yo my reconozco que el único que puede perdonarme los pecados eres tú, Señor. Savior, that the only one who can forgive me is you. Nadie murió por mí. No one else died for No me. Mahoma, Not Muhammad. no Buda, Buda era bien comelón. No Not Buda, no Hare Krishna, ¿verdad? Esos que vinieron del espacio. No, Not the ones who came from space. no, ¿verdad? Los papas, nadie, Señor. Solo tú moriste por mí en la cruz. Only you died for me on the cross. Y Dios dice, ¿verdad? Hijo, te perdono. And God says, son, Vete y no daughter, peques más. go and don't sin anymore. Ve y no peques más. Go and don't sin. Y la fuerza para eso And the force for that nos la da el conocimiento del Señor Jesús is given to us by the como knowledge nuestro Salvador. from God as our Savior. Porque nosotros vemos, ¿verdad? Que el maligno, miren cómo tiene Because we see how evil dioses antes que Dios. people have gods. No, es que el vicario de Cristo es el que está en Roma. No, but this God is the one who's in Rome. Este está más perdido que nada, ese es mío. But this No, one's more el lost than ever. intercesor No, he's an entre Dios y interceder. los hombres es Jesucristo. The interceding for Y su the Espíritu God and Santo children. And His Holy Spirit es el que nos guía, is the one who guides es el us. que nos fortalece. It's the one who gives us strength. Es la palabra de Dios la que nos da rumbo. Esto está malo. It's the word of God that Señor, tells pero us. parece bueno. La Biblia dice malo. Está malo. Que parezca buena la cosa, está malo. Estamos, Señor. ¿Para dónde? Vamos para allá. Ah, ok. Esa es nuestra guía. That's our guide. Ese es como nosotros tenemos que ser guiados. That's how we have to be guided. Y nosotros vemos, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, que el maligno, pues, Dios no le dijo al sinvergüenza del diablo, es el que controla el mundo. And we see that evil is the one who controls the world. Le dijo el Dios de este mundo. He called him. Todavía mantiene su título, He still has his title porque la gente se lo dio, because people gave it to porque him. lo endiosa. Because they make him Le God. dijo, no le dijo el mugroso ese, He didn't call him something bad. le dijo el príncipe de este mundo, He said the prince of this porque world todavía mantiene su rango, because he still has his. que claro, el mundo se lo da, ¿verdad? That of course the Lord gave to him. Ok, dice, ya dijimos, ¿verdad?, que Dios es el que le da toda la autoridad y el poder, ¿verdad?, por su palabra. We said Los creyentes ya no están bajo el imperio de Satanás. the believers aren't under the influence of Satan. Eso está en Colosenses 1:13. Vamos rapiditito. Colosenses 1:13. Gloria a Dios. Y yo creo que con este versículo terminamos. Colosenses capítulo 1 versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino
de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Mira, los que nos ven, ¿verdad?, a través de las redes, podemos ser lo peor. We Porque can eso be éramos. the worst thing because that's what we used to be. Podemos ser lo peor. Pero lee el versículo, perdón. Es Colosenses 13:14. Who delivered us out of the power of darkness and translated us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have our redemption, the forgiveness of our sins. Nosotros vemos, ¿verdad?, que podemos ser lo peor. We can see that we can be the worst thing, Pero cuando venimos al Señor Jesús, but when we come to the Lord, tenemos paz, we have peace, tenemos rumbo, we have a route, tenemos un propósito, we have a purpose, y sabemos and we know que nuestro Redentor vive. that our Redeemer lives. Hermano, es por dogma de fe, Oh, it's for doctrine no of es faith. por dogma de fe. It's not. Dios nos deja muchas pruebas God gives us a lot of proof. a través, ¿verdad?, de la arqueología, de la ciencia también, Even through science, de la geografía, through geography, de las profecías. through the prophecies. Nuestra fe está fundamentada en Our eso, faith is founded on that. no en una pues, ilusión o visión, nada de eso. Not in an illusion. Pruebas palpables, There's proof, en eso está fundamentado nuestra fe, y eso es lo que hace diferencia and that's what makes a difference entre otras religiones, between other porque religions. porque el Señor Jesús Because the Lord no es una religión, is not a es religion. una relación que Dios siempre ha querido tener contigo, con los seres humanos. It's a relationship. Desde el principio fuimos creados para estar a la par de Dios, Since the beginning, we were Que Él created nos beside guíe. Him, for Him to guide us. pero a través, ¿verdad?, de las mentiras del maligno, But through lies and evil, del corazón through the heart duro, that's hard. y así soy, Oh, and that's how I am. pues nosotros nos apartamos de Dios. Well, we got away from Him. En esta preciosa tarde nos vamos a poner sobre nuestros pies. And this precious afternoon, let us stand on our Dios feet. todavía tiene misericordia para nosotros, para los seres humanos. He still has mercy. for Dios no ha humans. venido, He hasn't come yet. no tiene por tardanza su venida, como dice el libro de Pedro, He's not going to be late ni se le ha olvidado. or won't be Él forgotten. está esperando He's waiting que se convierta for them to de las tinieblas a la luz. from the evil to light. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ahora nosotros vemos, Padre, quién es, Señor, el que está detrás de nuestros sentimientos, Señor. Quién es, Padre, aquel Padre que pues alimenta, Señor, nuestras mentes, Señor, con mentiras, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres la luz, Señor. Tú eres la esperanza que nosotros tenemos, Padre, para seguir adelante, Señor, para tener esa vida, bendito Dios, por la cual fuimos creados, Señor. No fuimos creados para el sufrimiento, Señor. Fuimos creados, Señor, para estar contigo, porque tú, Señor, eres la felicidad. Tú, Señor, eres la paz que todo el ser humano necesita, Señor, en estos tiempos tan caóticos, Señor, que estamos viviendo, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo. Te damos gracias, Señor Jesús, por haber resistido, Señor, en esa cruz, por amor a nosotros, Señor, por amor a la humanidad, Señor. Tú no veías, Señor, los insultos. Tú no veías, Padre, la tortura, Señor. Tu amor, Señor, veía esta humanidad, Señor, sedienta, Señor, rumbo a las tinieblas, Señor, al sufrimiento, a la desesperación, Padre. Por eso resististe, Señor, por amor a nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque es a través de ti, bendito Señor Jesús, que podemos ir al Padre, Señor. Te damos gracias por tu grande amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos has enviado, Señor, para estos tiempos. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos.